Decimocuarta parte, la Iglesia de Cristo fundada, estudios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la continuidad de nuestro presente estudio, comenzaremos a desarrollar el octavo punto del perfil o presentación de la primera parte de la división del libro, la salvación de Saulo de Tarso, un nuevo régimen a la vista y temas vistos en el capítulo 9. Leemos para ello la conversión de Saulo, Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Verso 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los primeros 30 versículos de este capítulo 9 registran los primeros días del comienzo del personaje más llamativo de su carrera en el Nuevo Testamento. Claro está, Jesús se exceptúa. Es la conversión de Saulo de Tarso. Es como un paréntesis entre los primeros 12 capítulos de los Hechos de los Apóstoles. Mas se convirtió en un vínculo necesario entre los propósitos divinos. El odio de Saulo hacia Jesucristo fue inmensamente grande. Leemos en Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo persiguió la iglesia. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Capítulo 9, versículo 1 y 2, conversión de Saulo de Tarso. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Compararemos con Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hechos capítulo 26, versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Preguntamos, ¿por qué Saulo tan amargamente persiguió a la iglesia? Lea la cita nuevamente. La tradición religiosa es una trampa terrible y rastree también y trace su origen. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Jeremías capítulo 9, versículo 14. Dios hizo conocer su voluntad a su pueblo, pero la obstinación y la incredulidad dejan un gran vacío para que Satanás introduzca una religión falsa. Años más tarde, Saulo sabía por experiencia cómo escribir acerca de los justos en sí mismos, los de Israel. Romanos capítulo 9 y 10. Vamos a leer esta referencia. Romanos capítulo 9, versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Él ampliamente magnificó la gracia de Dios en su salvación. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14 en adelante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él se llamó el primero de los pecadores, no por algún delito como del robar bancos tal vez, ni porque fuera un disoluto o un insurrecto, sino porque también lo era tan exitosamente muy persistente, religioso y santo exteriormente. Leemos en Filipenses capítulo 3, verso 6, en cuanto a la justicia de la ley, fue sin mancha, o sea, irreprensible. De esta manera, él trató de establecer su propia justicia, que era contra la justicia de Dios, y por lo tanto, dejar sin efecto la obra redentora de Cristo. Saulo acusó hacia Jesús de ser un impostor y lo presentó como un blasfemo y perjudicial. Porque Jesús dijo ser el Hijo de Dios y murió para redimir a todo el mundo, por cuanto todos pecaron, incluso para el justo en sí mismo, es decir, Saulo de Tarso. Él llegó a ser el más cercano de cualquier hombre de pretender salvarse a sí mismo, mediante el cumplimiento de la justicia de la ley. Buscó la perfección y aparentemente lo que se puede ver exteriormente lo alcanzó, aparte del rescate del único hombre perfecto. Mientras tanto, mostró un corazón de rebelión contra Dios por perseguir al pueblo de Dios. Esto le hizo jefe, es decir, primero de los pecadores. Él, aparentemente, no necesitaba a Dios ni de su justicia. Él parecía aparentemente ser justo, pero eso fue solo la vieja creación haciéndose pasar por piadosa. No era de fe, no estaba basado en la redención realizada por otro, esto es Jesús. No había vida, porque la ley no puede dar vida. Leemos en Gálatas capítulo 3, versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Cuando Saulo, yendo camino a Damasco, vio al Señor y se encontró que el blasfemo y el perjudicial era en realidad él mismo, en una profundidad inefable e inexpresable, él exclamó: el primero de los pecadores. Oh, que viste a la justicia propia, la religión de las obras, la hechicería, la fascinación, el de guardar la ley, el logro. Por lo tanto, Cristo, recibido y disfrutado para siempre por la simple fe, fue su mensaje brillante después. Tenga en cuenta estas declaraciones. El apóstol predicó con valentía en Damasco el nombre de Jesús. Leemos las siguientes referencias. Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Capítulo 9, versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hechos capítulo 9, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Verso 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Escribió más tarde a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Observe dos grandes hechos que el Señor anunció a Ananías para fortalecer e instruir a Saulo. Hechos capítulo 15, versículo 16, y lo vamos a comparar con el capítulo 26, versículo 16 al 19. Hechos 15, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Hechos capítulo 26, versículo 16 al 19. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Colosenses capítulo 1, versículo 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hechos capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El perseguidor estuvo ciego durante 3 días después de que vio al Señor. Jesús se veía diferente a aquel que cuando probablemente fue visto en la tierra. Compare 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Y vamos a leer esta referencia. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 5 hechos demuestran que él aceptó a Cristo inmediatamente después de ser hallado sin fuerza, débil y ciego. Primero, su propio testimonio. Por tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Capítulo 26, versículo 19. Segundo, su respuesta a Jesús. ¿Qué quieres que haga, Señor? Versículo 6, y lo compara también con Romanos capítulo 10, versículo 9. Tercero, su adoración. He aquí el ora, versículo 11. Cuarto, las palabras de saludo de Ananías. Hermano Saulo, si no hubiera creído aún y no hubiera sido salvado todavía, ¿por qué Ananías no le dijo, Señor Saulo, arrepiéntase y crea al Evangelio? Marcos capítulo 1, versículo 15, o arrepentíos y bautizaos, capítulo 2, versículo 38. O una exhortación común para los obstinados judíos, porque no dijo, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, capítulo 2, versículo 38. Quinto, la disposición del perseguidor penitente de ser bautizado con agua. Como la circuncisión significaba un corte total del resto del mundo y la muerte de la vieja creación, por lo que así Juan presentó el bautismo en agua como una similar muerte simbólica. El ministerio de Juan resume y señala la culminación de los ministerios de los profetas del Antiguo Testamento. Sepultó todos los ritos mosaicos y ceremonias en el Jordán e introdujo un nuevo régimen religioso en la inmersión de Jesús y su levantamiento de las aguas del Jordán. Por lo tanto, Jesús declaró que no había mayor profeta que Juan el Bautista. Por lo tanto, no es poco insignificante para Saulo ser bautizado en agua. Bautismo en el nombre de Jesús, la cabeza del nuevo pacto, hizo un completo y eterno cortar de todo el pasado. Él prácticamente dijo, ya no soy un judío, sino un discípulo de Cristo, el despreciado Nazareno. El bautismo en agua para un judío es la expresión externa de la muerte de Moisés y la resurrección de Cristo. Ningún judío se sometería al bautismo hasta que con todo su corazón acepte a Cristo como su Salvador personal, y sus compañeros judíos no creerán que él sea salvado por Cristo, si él no estuviera dispuesto a ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Alguna vez en lo venidero lo llaman lo borrado. Saulo se había arrepentido ya y había recibido el perdón de sus pecados antes de que Ananías llegara. Por lo tanto, estaba preparado para ser bautizado como una señal y sello de su fe en Cristo. La conversión de Saulo es típica de la de Israel, porque verán al Señor en gloria descendente y le recibirán a él. Isaías capítulo 25, versículos 6 al 9. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, es una declaración extraordinaria. Último de todos,
Él fue visto también por mí como uno nacido fuera del tiempo debido. Después que Jesús fue visto de pie por Esteban a la mano derecha de Dios, como si fuera a regresar a Israel si ellos lo hubieran recibido. Él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, Hebreos capítulo 1, versículo 3 y capítulo 12, versículo 2, porque ellos lo rechazaron cuando rechazaron a Esteban. Aquel sentar habría de continuar por 2000 años, lo cual lo dice Oseas capítulo 6, versículo 2, que llama con el término de 2 días. Pero, para un soberano especial propósito, Jesús se levantó de su asiento de la mediación y pensaba en la persecución de Saulo de Tarso. Saulo aceptó a Cristo en el acto y nació de nuevo, por lo que allí nacieron 2 días dispensacionales, o 2000 años antes del tiempo esperado para el nuevo nacimiento de Israel como una nación. Puede comparar con Isaías capítulo 66, versículo 8. Tenga muy en cuenta el cambio radical que produjo en Saulo y el tema de su enseñanza a partir de ahora. Estudie los versículos 20, 22 y 29 y tenga en cuenta también la actitud de su pueblo para con él, después de haber recibido a Cristo, los versículos 23 y 24. ¿Por qué Saulo hace hincapié en la filiación divina de Jesús? Debido a que esta fue la causa raíz del odio de los judíos hacia él. A su reclamo de ser el Hijo de Dios lo calificaron de blasfemia. Juan capítulo 5, versículo 18, capítulo 10, versículo 30 al 36. Los judíos tenían base bíblica para lapidar a Jesús si él no fuese el Hijo de Dios. Levítico capítulo 24, versículo 16. Por lo tanto, tomaron la misma amarga postura contra su amigo confeso, tratando de matar. Saulo, versos 23 y 24. Tenemos poco entendimiento acerca de cómo los judíos podrían mantener ese odio amargo contra el Hijo de Dios, pero esto simplemente muestra el resultado de negarse a caminar en la luz. Los cristianos de hoy que rechazan la luz divina muestran un espíritu similar, ya que andan en la carne, la cual odia a Cristo, que es siempre espiritual. Los muchos días del versículo 23 son al menos 3 años. Pueden ver Gálatas capítulo 1, versículo 17 y 18, compararlo con 1 Reyes capítulo 18, versículo 1 y Santiago capítulo 5, versículo 17. También la demora de Pedro de muchos días en Jope cubrió el mismo periodo. Versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Por consiguiente, su visita a Cesarea ocurrió 3 años después. Pedro el evangelizador. Hechos capítulo 9, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Después del paréntesis de la salvación de Saulo, el ministerio de los apóstoles tocante al reino, en el registro de Lucas se reanuda. 2 milagros notables han sido hechos por las manos de Pedro en el nombre de Jesús. Ahora bien, si la conversión de Saulo es típica de la conversión de los judíos como nación, cuando el Señor venga, ¿no es el ministerio de Pedro a lo largo por todas las partes típico del ministerio de gran alcance de los judíos para todo Israel cuando Jesús regrese? Sin duda, la sanidad de Eneas, postrado en cama durante 8 años con parálisis, prefigura la liberación de Israel por su mucho tiempo dilatada parálisis espiritual. El levantamiento a la vida de Dorcas figura la resurrección nacional de Israel, como se describe en Ezequiel capítulo 37, donde oímos el ruido de los huesos secos. Dorcas es en el griego y Tabita en el siríaco para gacela. En efecto, con una rapidez de una gacela, el resucitado y restaurado Israel difundirá las buenas nuevas a las naciones. Israel florecerá y brotará y llenará la faz del mundo con su fruto. Isaías capítulo 27, versículo 6. Como resultado del ministerio típico, Lucas dice, muchos creyeron en el Señor. Capítulo 9, versículo 42. Solo así será cuando Israel se convierta al Señor, e Isaías 35 se va a cumplir. Isaías 35, versículos 5 y 6. A los de corazón temeroso, sean fuertes, no temáis, he aquí tu Dios viene con venganza, incluso con una recompensa de Dios. Él vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Versículo 6. Entonces el cojo saltó como un ciervo y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto aguas serán cavadas y arroyos en el desierto.
Es muy probable que las cartas de Pedro a los expatriados dispersos sean leídos por ellos en el fin. Esto es maravilloso. Cuán maravillosa es la palabra de Dios, que ha transformado la vida de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, al apóstol Pablo, fiel ministro de nuestro Señor Jesucristo. Una obra exclusiva de Dios. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la gracia de Dios y la guía del Espíritu Santo para la comprensión de su palabra. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.